Ok, como les decía, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la fisiología muscular. Eh, en este ámbito o en esta carrera que están comenzando ustedes, van a estar tocando mucho sobre, van a estar hablando mucho sobre lo que es la musculatura, los músculos, tanto para la carrera de podología como para la carrera y mucho más, ¿verdad? Para los de del entrenamiento personalizado, ¿verdad? Entonces, a modo de conocer un poquitito qué es lo que pasa con los músculos, cómo se desarrollan los músculos, de qué están compuestas las fibras musculares, qué son las famosas fibras musculares, qué son las contracciones musculares y demás. Entonces, para abordar un poco ese tema, es que vamos a tocar esta clase, vamos a estar hablando sobre qué pasa fisiológicamente hablando, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de sistema muscular, hablamos de un conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. La función de la mayoría de los músculos, evidentemente, es la de producir movimientos de las partes del cuerpo y crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo para producir movimiento. También regulan el volumen de los órganos y movilizan las sustancias dentro del cuerpo y producen calor. Entonces, el sistema muscular del cuerpo humano o del cuerpo, o sea, hablando en todos los ámbitos del sistema muscular, ¿verdad? Ya sea animal y del ser humano. Entonces, como función principal es, lo que hace es, emite movimientos, ¿verdad? Producen movimientos. A la par de esto, posicionan al cuerpo, ¿verdad? De repente, por el hecho de que nosotros estemos parados, por ejemplo, no significa que el músculo no esté trabajando. Al contrario, es un estabilizador del cuerpo, entonces. Ok, entonces, cuando hablamos de la fisiología muscular, estamos hablando de una ciencia que tiene por objeto de estudio las funciones de los seres orgánicos. En el caso de la fisiología muscular, se encarga del funcionamiento básico del tejido muscular, que es el encargado de producir el movimiento del cuerpo humano. Entonces, si de repente en el examen salta una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la función principal de la fisiología muscular o del sistema muscular? Entonces es el movimiento. Los músculos son los que nos permiten realizar todos los movimientos que hacemos. Evidentemente, cuando hay patologías como desgarro muscular, entonces limita el movimiento, ¿verdad? Los músculos, como les estaba diciendo en un principio, los músculos realizan contracciones, ya sean agonistas o antagonistas, ¿verdad? Las contracciones en este caso, para conocer un poco qué es la contracción, entonces vamos a hablar de que es una actividad fisiológica en la que los músculos, de acuerdo a la tensión a la que son expuestos, tienen la capacidad de estirarse o acortarse. Entonces, las contracciones musculares entonces son, esa es la capacidad que tiene el músculo de estirarse o acortarse. Entonces, voy a activar un ratito mi cámara. Bueno, ahí no sé si me ven más o menos, no tengo tanta luz acá. Ok. Entonces, el músculo realiza contracciones y cuando hablamos de estas contracciones, estamos hablando de que el músculo tiene la capacidad de estirarse o acortarse, ¿verdad? Usualmente cuando trabajamos, siempre ponemos de ejemplo el bíceps, ¿verdad? El bíceps, en este caso, por ejemplo, ay, no sé si se nota, justo estoy de negro, es, este movimiento sería el de contracción, ¿verdad?
Porque se acorta el músculo. Entonces, al acortarse el músculo, acortarse en el sentido de longitud, ¿verdad? Es al disminuir el volumen, sería en todo caso, ¿verdad? Entonces, al realizar este movimiento, hay el músculo se ve acortado, entonces ahí se produce la contracción muscular. Tiene la capacidad de contraerse y de estirarse. Entonces, el músculo cuando realiza esa contracción es cuando al realizar esa contracción es que realiza el movimiento. En este caso, el bíceps es el encargado de realizar la flexión de codo. Entonces, si mi brazo está estirado en este caso, el músculo evidentemente está estirado. En este caso, al acortarse el músculo, el bíceps en este caso, realiza la flexión de codo. Ok, eso es a modo de que manejen un poquitito qué es la contracción muscular. Por lo menos para que tengan un panorama de cómo sería eso, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Ok, vamos a continuar entonces. Las características universales del tejido muscular. Tenemos 4 características universales. En este caso serían la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Esas son las características del tejido muscular. En cuanto a la excitabilidad, las células musculares tienen la capacidad para responder con rapidez a un agente estimulante. Por ejemplo, en este caso cuando hablamos de posibles lesiones, por ejemplo, sabemos que el músculo mismo va a contraerse o va a distinguir entre lo que le va a causar daño, le va a causar dolor o no, ¿verdad? Evidentemente, si hay, qué sé yo, una fogata, sabemos que mediante esa excitabilidad nosotros vamos a poder percibir ese calor en la zona, ¿verdad? O cuando estamos, qué sé yo, pasando sobre superficies punzantes, evidentemente gracias a esa excitabilidad del tejido, vamos a percatarnos o a percibir esa molestia o esas punzadas, ¿verdad? Es a lo que se refiere. En cuanto a la contractibilidad, las células musculares se pueden acortar. Contractibilidad, se habla de contracción, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Que las células musculares entonces pueden acortarse. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de una contracción agonista. Después vamos a ir hablando de las contracciones agonistas, antagonistas, que son los movimientos que realizan los músculos, ¿verdad? Ok, entonces, la contractibilidad habla de la contracción muscular. Entonces, que es la capacidad de acortarse de ese músculo. Cuando hablamos de extensibilidad, estamos hablando de los músculos al realizar el movimiento de estiramiento, ¿verdad? Cuando el músculo se estira o se relaja, ¿verdad? Que es lo que le estuve mostrando en cuanto al bíceps, ¿verdad? Y la elasticidad, que es una vez estiradas, las células musculares recuperan su longitud original. Entonces, justamente cuando realiza ese movimiento al acortarse, entonces realiza un movimiento. Al estirarse, que sería la extensibilidad, entonces se relaja el músculo y ahí se produce la elasticidad porque recupera su longitud original. El músculo tiene la capacidad de poderse estirar, acortar y relajarse, ¿verdad? No así, por ejemplo, el sistema ligamentario, ¿verdad? Los ligamentos, por ejemplo, en este caso, tienen una pequeñísima capacidad de elasticidad.
Sin embargo, el músculo puede extenderse, ¿verdad? Es por eso que cuando uno realiza ejercicios, por ejemplo, al desarrollar los músculos, el músculo aumenta de volumen, ¿verdad? Por su capacidad de elasticidad. Ok, ¿todo bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Nadie? ¿Nadie? Todo bien, profe. Genial, ok. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, y acá vamos a hablar de los tipos de músculos. Habíamos hablado en clases anteriores cuando estábamos tocando el tema del sistema cardíaco circulatorio, que el corazón es un músculo, ¿verdad? Bueno, así como tenemos, como ese órgano es un músculo, no necesariamente músculo se refiere a bíceps, cuádriceps y demás, ¿verdad? Evidentemente tenemos vísceras que también forman parte de un grupo, de un cierto grupo muscular, ¿verdad? En este caso serían los músculos cardíacos, los músculos esqueléticos y así, ¿verdad? Bueno, en cuanto al músculo esquelético o estriado, vamos a hablar un poquitito sobre eso, que tiene como característica que es un tejido muscular estriado, rodeado de una vaina de tejido conectivo que se llama epimicio, que lo inserta en los huesos, en este caso a los tendones. Entonces, ay, pena que no tengo un gráfico. En cuanto, a ver, este sería el músculo, ¿verdad? Usualmente los músculos el músculo es el que se conecta al hueso a través de los tendones, ¿verdad? Entonces, esta unión de entre el músculo, que es la parte carnosa, por decirlo así, y se une al tendón, que es una parte, que es un tejido más estático, más duro, que va conectándose al hueso. Entonces, esa partecita, esa unión entre músculo y hueso, músculo y tendón, mejor dicho, disculpen, es el epimicio, que seguiría al tejido conectivo, ¿verdad? El músculo se divide en fascículos y estos en fibras, rodeadas de membrana plasmática con centenares o miles de miofibrillas que contienen los filamentos contráctiles, la actina y la miosina en este caso. Las estrías se deben a la disposición organizada de filamentos gruesos, miosina y finos, que sería la actina. Estamos hablando de estrías en cuanto a la composición de las fibras musculares, ¿verdad? No estrías de las que usualmente nos aparecen después de un embarazo. ¿Ok? Entonces, bueno, el músculo entonces se divide en fascículos. Estos serían los fascículos, ¿verdad? Estas subdivisiones que están dentro de lo que serían el tejido conectivo o epimicio, que está dentro de los músculos, ¿verdad? Este fascículo, otra vez, que sería esta zona, es la que se vuelve a subdividir en miles y centenares de miofibrillas, que serían esto. Esto sería una fibra, ¿verdad? Esto sería esta partecita del fascículo, ¿verdad? Esto otra vez, a su vez, estos fascículos se vuelven o sea, perdón, estas fibras se vuelven otra vez a subdividir entre miofibrillas, que serían estas. Y estas miofibrillas son las que se encargan de esas contracciones musculares. Todo esto tenemos dentro de esto, que sería el músculo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realizamos ejercicio, realizamos cierta actividad
que genere esa contracción muscular. Entonces es la que se predispone a aumentar el volumen del músculo, ¿verdad? En este caso, ese aumento de volumen sería el engrosamiento en esta zona. El engrosamiento de estas miofibrillas que realizan un aumento de volumen en las fibras para que estos fascículos empiecen a hipertrofiarse. La hipertrofia es el aumento de la masa muscular en cuanto a volumen. ¿Ok? Y bueno, aquí hablamos de el sarcómero, que también es la unidad contráctil del músculo esquelético. Habíamos hablado, a modo de que se entienda bien, músculo esquelético sería esa unión entre lo que es el músculo con la zona del tendón al hueso, ¿ok? Bueno, como decíamos, el sarcómero es la unidad funcional del músculo esquelético. Es el segmento de miofibrilla que se extiende entre dos líneas Z consecutivas. Está compuesta por una banda A oscura en el centro de dos hemibandas I, que serían claras, ¿verdad? Y acá tenemos un gráfico de cómo se vería, ¿verdad? O una representación de lo que sería el sarcómero. Entonces, dice que está compuesta por una banda oscura y por una banda clara, ¿verdad? Esta sería la banda oscura y estas líneas se van subdividiendo de nuevo. Esta sería la banda clara, la banda oscura, perdón, y estas serían las bandas claras o hemibandas, ¿verdad? Ok. En el exterior de la banda A o banda oscura, tenemos esas disposiciones de miofibrillas gruesas y delgadas. En cuanto a la línea gruesa, tenemos estas miofibrillas que serían las accesorias, ¿verdad? Y en cuanto a la banda I, que serían las bandas claras o hemibandas claras, son delgadas, ¿ok? Y en cuanto a la zona H, estas serían solo fibras gruesas. Ok. Entonces, el sarcómero es el que le da función, una función principal al músculo esquelético a través de sus miofibrillas. ¿Ok? En cuanto a la unidad motora, es el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma neurona motora. Es la cantidad más pequeña de músculo que puede contraerse como respuesta a la excitación de una sola neurona motora. Ok. A ver. Estas serían las disposiciones de esas unidades motoras en cuanto a la inervación de cada músculo. Todos los músculos de nuestro cuerpo evidentemente están conectados a través de esa unidad motora al sistema cerebral. Entonces, cuando hablamos de excitación, hablamos de una conexión eléctrica, que es lo que estuvimos hablando en clases anteriores, ¿verdad? Que las conexiones eléctricas serían las que forman o las que realizan los movimientos de nuestro cuerpo. Y en este caso, como bien les decía yo en clases anteriores, nosotros dependemos netamente de lo que es nuestro cerebro para realizar muchas o casi todas las funciones de nuestro cuerpo. Y en este caso, cada músculo, habíamos dicho que tenemos más de 600 músculos, y esos 600 músculos están inervados, evidentemente, por distintos tipos de nervios. Cada grupo muscular tiene una conexión motora al cerebro que subyace de lo que sería la médula espinal, ¿verdad? Que es la que baja del cerebro, baja a través de la, a través de las vértebras y
parten a ramificar a todo lo que sería nuestro sistema, ya sea en la parte superior y en la parte inferior. Aquí nos dice que entonces esa cantidad de unidad motora es la que puede realizar una contracción del músculo en respuesta a una excitación, ¿verdad? Ok, entonces, parte del cerebro, entonces, subyace el nervio que va conectado a ciertas zonas fibrilares o en las miofibrillas de los músculos. Ok. Fuentes de energía para la contracción muscular. La fuente energética muscular inmediata es el ATP, que es otro compuesto de alta energía empleado para reconstituir el ATP consumido, sería la fosforilcreatina. ¿Ok? Cuando la contracción requiere fuentes de energía adicional rápidamente disponible, se activa la glucólisis anaerobia. Ok. Entonces, la fuente última de energía es el metabolismo oxidativo o las mitocondrias en este caso. El ATP, en este caso, sería el adenosín trifosfato, que sería esa su traducción, ¿verdad? En cuanto a sus siglas. Tiene una función muy importante porque a través del ATP se pueden unir y activar muchas enzimas llamadas quinasas, ¿verdad? Estas se transfieren otra vez a un grupo de fosfato de ATP a otra proteína. Por eso es que siempre escuchamos que, que lo que le genera hipertrofia, por ejemplo, a la parte muscular serían las proteínas, ¿verdad? Porque son las sustancias que usualmente utiliza el músculo para realizar sus contracciones. ¿Ok? En cuanto a los tipos de fibras musculares, tenemos las fibras de tipo rápidas o blancas y las lentas o rojas. Las rápidas o blancas serían grandes, con retículo sarcoplásmico extenso, conteniendo gran cantidad de enzimas glucolíticas, menos mitocondrias, mioglobina y vascularización. Las que son lentas o rojas son pequeñas, con retículo sarcoplásmico menos desarrollado y menos cantidad de enzimas glucolíticas. Hay mayor cantidad de mitocondrias y mioglobina, así como extensa vascularización. Okay. En cuanto a sus clasificaciones, por sus propiedades contráctiles, los músculos son fibras de tipo 1 o tipo I, que son fibras rojas. Estas usan más la energía oxidativa y son de menor velocidad, por lo cual son más resistentes. Y los músculos con fibras de tipo 2 son fibras blanquecinas, usan más la glucosa como energía y son más rápidas, pero fatigables. Un músculo puede contener mayor proporción de un tipo de fibra y considerarse del tipo de fibras de mayor abundancia, dependiendo esto evidentemente de si el músculo se ha entrenado para la resistencia o para la velocidad. Entonces, las fibras de este tipo, como son más abundantes, dependen mucho
de qué tan preparado estuvo ese músculo para realizar, por ejemplo, resistencias o velocidades. O sea, mayor excitabilidad que ocasiona, evidentemente, cuando hay mucha sobrecarga en esa zona muscular, entonces pueden ser fatigables y entonces se van lesionando, ¿verdad? Ok. ¿Está todo bien hasta ahí? Nos quedan 3 minutitos para que se corte la transmisión. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, nada. ¿Se está entendiendo más o menos, por lo menos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a continuar. Voy a leerles una diapositiva más entonces. Sí, vamos a hablar sobre la suma de contracciones. Y hasta acá vamos a llegar hasta que se corte la transmisión entonces. Y vamos a ir continuando. La clase de hoy no es extensa, pero voy a ir, en cuanto se corte la transmisión, voy a ir preparando el cuestionario para dictarles después. ¿Está bien? Se corta la transmisión y vamos a guardar 5 minutitos para ir conectándonos de nuevo. ¿Está bien? Ok, Dale, profe. perfecto. En cuanto a la suma de contracciones, hay una sumación de fibras y sumación de frecuencia. Cuando hablamos entonces de sumación de fibras, estas son las que producen un estímulo más intenso. Participan unidades motoras cada vez más grandes y determinando un aumento de la fuerza de contracción muscular. Y cuando hablamos de sumación de frecuencia, estas son las que producen estímulos reiterativos a una frecuencia creciente, perdón. Cada nueva contracción se suma parcialmente a la anterior, de modo que la fuerza se incrementa progresivamente hasta alcanzar un nivel máximo, o tetanización sería en este caso. Este sería una contracción espasmódica, esta sería una suma de ondas, y aquí tenemos los tétanos incompletos. ¿Por qué incompleto? Porque no baja, no desciende, se sostiene esa contracción. Y los tétanos completos. Tiene una sola disposición sin emerger una relajación más prolongada en este caso. Eso en cuanto a, en cuanto a estímulo de tensión, cuando hablamos evidentemente de una contracción muscular, ¿ok? Nos queda un minutito, se corta la transmisión y volvemos en 5 minutos. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Hice la clase bien.